Entonces, habíamos quedado en que nosotros tenemos una tensión de entrada, pero que en realidad la tensión de salida está compuesta por la tensión del capacitor, y que por lo tanto el diodo en realidad conduce un tiempo mucho menor que la duración de la señal de entrada. Y también habías dicho que la potencia eficaz de salida es igual a la corriente eficaz por la tensión eficaz de salida. Y la tensión eficaz de salida es esta. Esta es la tensión eficaz. ¿Sí? Y la corriente eficaz es esta. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, recordemos el concepto de eficaz que estaba hablando de la integral, ¿sí? O sea, de la superficie? Esta es la corriente eficaz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo disminuyo el ángulo de conducción, pregunta Roxana, ¿qué pasa con la corriente eficaz? ¿Se puede mantener si yo disminuyo el ángulo de conducción? ¿Qué impresión te da a vos? Va a cambiar. ¿Va a cambiar para menor o para mayor si yo reduzco el ángulo de conducción? Para mayor. ¿Segura? La superficie, No. cuando yo disminuyo el ángulo de conducción, ¿es mayor o menor? Menor. Menor. Entonces, ¿qué sucede? Como la potencia se mantiene constante y la tensión no la puedo modificar, entonces la corriente eficaz va a tener que mantenerse también. Y lo que sucede es que la corriente sí se puede elevar, y de hecho se eleva. Como recuerden que la corriente es la única que no es fija, que depende de todo lo demás, si yo disminuyo el ángulo de conducción, entonces para compensar la corriente eficaz, entonces va a aumentar su valor. Y de hecho que cuanto mejor sea el filtrado, menor va a ser el ángulo de conducción y mayor va a ser la corriente eficaz que circula por el diodo. Esta corriente que se repite en cada pico se llama corriente de pico repetitivo. Y el diodo se especifica por dos cosas. Por la corriente de pico repetitivo y por la corriente nominal. ¿Sí? La corriente nominal es la corriente que tiene el diodo, es decir, cuánto nominalmente aguanta el diodo. Uno dice, quiero un diodo de 1 amper, quiero un diodo de 3 amperes, quiero un diodo de 5 amperes. Esa es la corriente nominal, es la característica nominal del diodo. Pero también tenemos que considerar que la corriente de pico repetitivo tiene que llegar a ser mucho más grande que la corriente nominal. Para que tengan una idea, los diodos comunes pueden tener una corriente nominal de 1 amper y una corriente de pico repetitivo de 30 amperes. Lo único que no aparece como corriente de pico repetitivo, sino de pico no repetitivo. O sea, en la hoja de datos aparece como no repetitivo. ¿Sí? Y puede ser de hasta 30 amperes para un diodo de 1 amper. Para un diodo de 5 puede ser mucho más. Son corrientes que aparecen, que tienen una duración muy cortita, pero que el diodo los tiene que repetir, los tiene que poder soportar.
Entonces nosotros vamos a tener una especificación por la corriente de pico no repetitivo y de la corriente nominal. Eso es lo que aparece en las hojas de datos. Profe, ¿esa corriente repetitiva se utiliza o se elimina por qué medio? No se elimina y en el diseño de la fuente tiene que estar contemplada que de acuerdo al filtrado que va a tener esa fuente, la corriente de pico repetitivo no tiene que ser mayor a la especificada en la hoja de datos del diodo. O sea, vos ni te vas a dar cuenta porque lo hace el diseñador, pero cuando se rompe un diodo de la nada, no se rompe por sobrecorriente, se rompe porque en algún momento se superó la corriente de pico repetitivo. ¿Sí? O sea, es una causa de rotura del diodo. O sea, los diodos se pueden romper, cuando se rompen como este que hemos visto recién, que no se rompieron 3 y se rompe uno solo, puede ser que haya sido que ese diodo, por su diseño o por su construcción, no resistió tantas corrientes de pico repetitivo, ¿no? Bueno, con esto damos por finalizado esta parte. Va a haber una sola clase más de diodos, pero tienen que hacer la evaluación. La evaluación la tienen ya en Classroom, ya se las mandé. Y es el